Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latina Resilience, un espacio donde compartimos historias de mujeres reales latinoamericanas que han transformado la migración en una experiencia de crecimiento, adaptación y fortaleza. Soy Janet Alberto y hoy tenemos una invitada, una mujer colombiana, mamá, psicóloga clínica de profesión, que llegó a Irlanda acompañando a su esposo tras una oferta laboral. Lo que pudo haber significado una pausa profesional se convirtió en una transformación profunda de su ejercicio profesional. Hoy, además de psicóloga, es especialista en sueño, ansiedad y descanso emocional. Un tema que toca de cerca a muchos de nosotros como migrantes. Gracias por estar acá, Linda, y pues gracias por aceptar la invitación. Janet, con muchas gracias por la invitación. Pues empecemos. Cuando recibieron la oferta de trabajo para venir acá a Irlanda, ¿qué pasó por tu mente como mujer, como mamá o como profesional al saber que ibas a cambiar de país y hacer dar este gran paso? Mi historia es totalmente diferente a las otras historias que tal vez tú has escuchado de otras mujeres migrantes, específicamente en Irlanda. Para mí siempre fue un rotundo sí. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque nosotros teníamos en Colombia, sí, muchas comodidades, cosas a las que nos habíamos adaptado desde hace mucho tiempo, pero yo tenía un turno de trabajo de horas muy extensas, seguidas, y afectaba, digamos que mi rutina con mi hija y en mi familia, ¿sí? Entonces, y pues la situación en ese momento con el sistema de salud había cambiado. Entonces, para nosotros había una profunda ansiedad asociada a mi trabajo y además porque la oportunidad laboral para mi esposo y para nosotros como familia era muy buena y sigue siendo muy favorable. ¿Sí? Entonces, el encontrarte con un país nuevo, a nosotros nos gusta viajar mucho, nuestra hija tiene 7 años, el conocer el mundo para ella de esa manera, el fortalecer el inglés, ¿sí? Siempre fue un rotundo sí. Obviamente con la expectativa de qué iba a pasar, qué iba a suceder, cómo lo íbamos a manejar, pero para mí siempre fue un rotundo sí, como te repito. Qué bueno. Me gusta mucho porque pues cada migrante tiene una historia diferente, cada historia es única, pues en tu caso, como tú dices, con esta perspectiva de mejorar todo el tiempo y mejorar también la calidad de vida que en este caso a veces pues se encuentra en este nuevo país, ¿no? Hablemos de tus primeros retos que enfrentas a llegar a Irlanda. Más allá de sé que te gusta, pero siempre hay retos que enfrentar. Sí, claro. ¿Cómo se ve afectada tu identidad profesional? Bueno, mira que el tema de la identidad para mí es muy diferente y va cambiando según la situación en la que tú como mujer te encuentres. ¿Sí? Yo siento que estando en Irlanda no he perdido mi identidad, la he transformado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Irlanda me ha permitido tener más espacio conmigo misma, conocerme, identificar mis fortalezas, mis debilidades y sobre todo fortalecer esa parte académica que necesitaba para inducirme en el tema del sueño. Algo que no pasaba en Colombia por mi tema laboral y el tema de los tiempos que manejaba con mi casa, mi hogar. ¿Sí? Entonces, esto ha permitido que yo sea una mejor persona. Yo considero que me ha transformado en una Linda diferente y en una profesional diferente. Primer reto, el idioma. No te voy a decir mentiras, hemos venido también a Irlanda para que yo fortalezca el idioma. El tratar de comunicarte con personas que tal vez no te entienden es difícil y es frustrante. Pero fíjate que ya después de un año digo, bueno, no me entienden, lo repito, está bien, puedo fallar, es mi error, ¿sí? Pero no siento que haya perdido la identidad como profesional, sino que la he modificado, la he transformado para mí. Que es una de las cosas que pues a veces nos cuesta reconocer, porque en tu caso me gusta cómo lo describes, porque como es como no perdiste, es difícil perder la identidad cuando la tienes tan identificada. Quizá tal vez la profesión de hecho de ser psicóloga, tú ya tenías estas herramientas de conocerte a ti completamente y no, que también te ayuda. Tenía herramientas, pero hay un trabajo terapéutico detrás. O sea, yo tengo a mi psicóloga que adoro profundamente y que ha venido conmigo un año haciendo tratamiento. Por eso los invito a todos a tomar terapia psicológica. Es fundamental en los procesos migratorios. O sea, uno tiene que tomar terapia. Y eso ha hecho que yo construya muchas cosas que pensé que tenía de base, pero no. Fíjate que no. Ella me ha enseñado por medio de la terapia a que yo me puedo ir conociendo yo misma, sin ser profesional,
sin ser mamá, sin ser esposa, sino siendo linda, una persona en un nuevo país. No, hay un trabajo terapéutico de base, pero sí hay herramientas que yo tengo, que he venido construyendo. Se nota que hay un trabajo, te oigo hablar y aquí está linda. Bueno, entonces ahora pasemos a la parte profesional, ¿no? A esta parte donde tú decides reencaminar o, ¿cómo dirías tú? Redireccionar, sí. Ya. Desde tu experiencia profesional, ¿por qué el sueño suele ser una de las primeras cosas que altera o que nos altera como migrantes? Porque cuando nosotros migramos tenemos que hacer duelos. Es lo primero que tú tienes que hacer. Cerrar un espacio que tú tienes en tu país, donde has estado y donde has construido muchas cosas, y al tú encaminarte a tu situación, pues obviamente hay un duelo que debes hacer. Sí. ¿Qué pasa con la mayoría de los migrantes? Porque me incluyo, los duelos no los hacemos porque nos venimos tan rápido, ¿sí? Que tú dices, Dios mío, tengo que encontrar casa, tengo que aprender el inglés, tengo que encontrar colegio en mi caso, tengo que mirar cursos, y eso hace que tu estado emocional estés encaminado en solucionar, pero lo tuyo queda atrás. Entonces, yo al dejar esos duelos ahí, muy de la abajito, ¿qué pasa? Que mi estado emocional está todo el tiempo en mi cerebro diciendo, activándolo. ¿En cuándo me vas a trabajar? ¿Cuándo vas a dejar atrás lo que dejaste allá? ¿Sí? ¿Cuándo vas a hacer ese duelo? Y ese duelo hace que tu cerebro mantenga un poquito activada la ansiedad. Y esa ansiedad, ¿qué pasa? Que sale en la noche. Porque en el día estás haciendo muchas actividades, pero ¿qué pasa en la noche cuando te acuestas? Que la ansiedad sube, el cortisol sube y tu cerebro sigue activado y no descansa. ¿Sí? Súmale el cambio de horario, ¿sí? Porque en el caso de Colombia son 5 o 6 horas, entonces tienes que hacer todo un trabajo de jet lag, que en mi caso dura una semana cuando hago los cambios. Hay personas que se pueden demorar más tiempo. Depende de tu rutina, tu exposición al sol, tu alimentación. Entonces, primero la parte emocional y segundo los cambios y hábitos que tú tienes que modificar con el cambio de país. Por eso se afecta el sueño. Estás describiendo también mi experiencia porque, bueno, en mi caso, que no tenía como previsto quedarme a vivir tantos años acá, claro, en un momento mi único pensamiento es ya me voy a ir. Entonces no sentía la necesidad de tener que cubrir ese duelo y me dedicaba solamente a hacer los checks, ¿no? Que tenía que cumplir. Pero hay un momento donde tienes que empezar a decidir qué hacer porque esto de las emociones te pega y te pega duro cuando, como dijiste, si los ignoras, luego vienen como con más fuerza, ¿no? Hay un tema con Irlanda específicamente, y es que Irlanda es un país de paso para nosotros los migrantes. Yo no he conocido por ahí 2 o 3 personas que digan que se van a quedar a vivir acá, ¿sí me entiendes? Y eso hace que el duelo migratorio no esté tan establecido como tú me dices, ¿sí? Ellos dicen, estoy un tiempo y me voy, sí, pero vas a estar 1, 2, 3, 4, 5 años en los cuales tienes que dejar cosas que dejaste en Colombia, en México, en España, donde hayas estado, que necesitan trabajarse, porque si los dejas ahí en stand-by, la ansiedad puede aparecer, episodios depresivos pueden aparecer, incluso el estrés. Entonces sí toca trabajarlo, sea corto o largo tiempo. También mencionas esta parte del jet lag. Más allá de los horarios, de la diferencia de horarios entre nuestros países e Irlanda, que a veces también intervienen en la comunicación con tu familia y que te causan otra vez una reacción emocional, pero también está el tema de los horarios de trabajo, lo que el otro día hablábamos un poquito de, en este momento, siempre voy a decir supervivencia, que al final tienes que aceptar el trabajo que te cubra pagar la renta. Y esos trabajos, temporales o no, pueden estar sujetos a horarios específicos que son biológicamente diferentes a los que estabas acostumbrados, ¿no? Sí. Hay horarios que empiezas a trabajar a las 6 de la tarde, terminas a las 2 de la mañana. No necesariamente son de 8 a 4 y aunque lo sean, no son los que 8 a 4 que tú tenías en tu país. Entonces, ¿cómo te afecta ese cambio de horarios a ti? Porque, o en cuánto tiempo vas a volver a regularte. Realmente cuando nosotros trabajamos con personas que tengan ese tipo de turnos, ¿sí? Nada va a hacer que tú recuperes las 8 o 7 horas y media que debiste dormir anoche, ¿sí? Haces unas siestas o recuperas 2 o 3 horas, pero son 8 horas que tu cuerpo le queda faltando, ¿sí? No quiero ser súper escandalizar a la gente, pero sí realmente esos turnos pueden afectarte a nivel emocional y a nivel físico. ¿Qué tratar de hacer? Que cuando no estés trabajando, darte el momento de hacer siestas, por ejemplo, ¿sí? Una siesta de 20, 25 minutos es muy reparadora. Yo tengo pacientes que en 20 minutos
funcionan un montón, sus procesos atencionales y de memoria avanzan, pero si es necesario como mirar los tiempos que tú no estés trabajando en la noche, tratar de hacer tus siestas, tener los mismos hábitos, que te vas a descompensar. Sí, te puedes descompensar, por eso hay que tener en cuenta la alimentación, por ejemplo, y la actividad física, ¿sí? Alimentarte muy bien, no que esas 8 horas o 6 horas que estás trabajando en la noche te llenes de café, porque en el momento en el que tú vas a dormir, pues obviamente tu cerebro sigue procesando, ¿sí? Entonces sí es importante tomar la siesta y tratar que en los días que no estés trabajando o no estén trabajando, tengamos una estructura de 8 horas mínimo para poder descansar. Les va a costar al principio, o sea, que tú trabajes hoy, por ejemplo, y que mañana no trabajes, el cerebro va a decir, bueno, Janet, ¿qué pasa? O sea, ayer trabajó, hoy no, ¿qué pasa? Tienes que tener una rutina muy establecida para bajarle el ritmo al cerebro y que le entienda que es hora de descansar. ¿Sí? Que ahorita te voy a hablar sobre las rutinas, que para mí es la base del proceso de sueño. Un migrante hombre, migrante mujer, no es lo mismo si hablamos en temas de sueño. ¿Cuál es básicamente esa diferencia? Hay estudios de sueño que se han hecho en varias universidades en Estados Unidos que dice que las mujeres debemos dormir más tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está mucho más activado, ¿sí? Y nosotras tenemos actividades. No estoy, digamos que no estoy teniendo acá un criterio cero neutral porque yo sea mujer y esté diciendo que debo dormir más. Pero si digamos que tú te das cuenta que un hombre puede, según la edad, ojo, ¿no? Porque no es lo mismo un hombre de 35 años que puede dormir 7 horas y media, 8 y suficiente, que un hombre de 50, 60 años que con 6 horas podría estar bien, ¿entiendes? Pero las mujeres sí debemos dormir entre 7 horas o 8 horas para poder descansar. Siempre la mujer debe descansar más porque nuestro cerebro, estamos pensando todo el tiempo en muchas cosas. Si tú te das cuenta, ¿sí? Uno puede estar pensando acá en hablar, en qué está pasando en la casa, en qué tengo prendido allí, qué me falta, qué pendientes tengo. El hombre se enfoca en ciertas situaciones y de alguna u otra forma sus procesos cerebrales son diferentes a los de nosotros. Pero nosotros sí necesitamos más horas de sueño. ¿Cuánto afecta? Tú me dirás que en algún momento durante esas 7 horas, si son interrumpidas, ¿cuánto me afectaría en mi descanso? Por ejemplo, una mamá, que es una mamá primeriza y su hijo se levanta cada 3 horas, ¿no? ¿Qué pasa con su descanso? Al final no es descanso, aunque crea que está durmiendo las 7 horas. El cerebro de la mujer es supremamente inteligente y hay algo en neurología que se llama plasticidad cerebral y se adapta. Cuando nosotras somos mamás y nuestros hijos se levantan cada 3 horas, el cerebro se acopla, obviamente al otro día estamos que no damos nada, ¿sí? Porque estamos cansadas, pero logramos asumir y decir, tengo que cuidar a mi hijo. Entonces tu cerebro se concentra tanto en tu hijo o en esas actividades que hace que podamos sobrevivir. ¿Qué pasa cuando nosotras no somos, digamos que nuestro hijo ya está grande, no somos mamás? Que el cerebro dice, venga, porque hoy durmió 3 horas y mañana si va a dormir ya tiene el tiempo. Obviamente nada te va a recuperar esas otras 4 horas, por ejemplo, del día anterior, durmiendo al otro día, no sé, 10 horas o 12 horas, ¿sí? Porque igual vas a estar cansada, ¿sí? El impacto realmente va a ser en tu atención, en tu memoria, en que vas a estar irritable, ¿sí? Cualquier cosa te va a dar rabia, ¿sí? Vas a estar súper irascible y sumarle que las mujeres somos súper reactivas. Claro, ¿sí? especialmente entonces, cuando, bueno, es que hay momentos, y aparte es lo que en Irlanda, con esto de que no tiene sol y acabas de mencionarlo, o sea, hay tantos factores externos, además de que al final simplemente parece tan sencillo de que no fui a dormir, no tuve una buena noche, podría cambiar o tener un impacto en tu productividad de un día totalmente, ¿cierto? Diferente. Lo primero y lo más importante es no asumir que está bien no dormir bien. Porque, ¿qué pasa con la gente? Yo tengo muchos pacientes y muchos asesorados que me dicen, no, Linda, yo con 4 horas quedo perfecto. Digo, no, señores, uno con 4 horas no queda bien. Al otro día vas a estar cansado, vas a estar más irascible, vas a estar muy irritable y eso va a generar cambios en tu diario vivir. ¿Sí? Entonces, uno asume las condiciones y se adapta. Acuérdate que todo es un proceso de adaptación. Pero específicamente en Irlanda nos toca suplementar con vitamina D. Eso sí es algo que tienen que hablar con sus médicos, no vamos a hablar de dosis ni demás, pero por la falta de sol, nosotras que venimos de países donde tenemos contacto con el sol más frecuente, nuestro ritmo circadiano, es decir, el cambio de tu cerebro del día a la noche, hace que tenga una reacción y sí afecta en el sueño también. Qué importante. Me parece tan importante, o sea, nosotros intentamos siempre
mantener nuestra actividad física, o sea, cuidarnos físicamente, cuidar con la alimentación. Hemos estado, incluso aquí en este podcast, hemos intentado dar esa información a través de otras profesionales latinas acá, pero el sueño me ha parecido algo que, como bien dices, no lo decimos, pero es que es tan importante, deberíamos tener tan presente y es lo primero que vas a sacrificar. Es lo primero que vas a sacrificar porque tienes que presentar un ensayo en la universidad o necesitas cumplir, hacer más horas de trabajo, entonces vas a sacrificar el sueño. Es lo primero que sacrificas en todo, diría yo. Inconscientemente te parece que lo podrías sacrificar y no va a afectar, pero en realidad creo que me está pareciendo que es lo más importante que deberías no discutir o no negociarlo siquiera, ¿no? Claro, en tu vida tienes que tener no negociables y contigo mismo también tienes que poner límites. Y uno de los límites es no negociar el tiempo que tú tienes que descansar. Si tú no descansas, pues tu cerebro no va a limpiar esos rastros negativos, esas emociones negativas que quedan en el día, las cosas que debe depurar. Y al sacrificarlo, pues tenemos una reacción emocional, lastimosamente. Mira, yo he escuchado, porque también he intentado informarme un poco de esto, que deberíamos siempre dormir antes de la una, o sea, porque así te dicen, ¿no? Antes de la 1 de la mañana tu día deberías estar dormido porque tienes que reparar las neuronas en ese tiempo. Pero siempre me pregunto, según mi horario, mi nuevo horario, ¿cómo es el horario? O sea, ¿en qué momento vas reparando tus neuronas para que no sea, para que sea la hora perfecta de irte a dormir? Ok, igual estés tú acá o estés en México, tu cerebro va a asumir el lugar donde estés y sabe cuándo es día y cuándo es noche. Es tan inteligente que él sabe cuándo es el momento de descansar. Entonces, lo que hace es un proceso neurológico donde primero te profundizas totalmente, ¿sí? Y haces reparación, ¿sí? Depuración, ¿sí? Y ya después cambias el ciclo para no hablar de términos tan científicos y que la audiencia nos entienda, y sube un poco, que estás menos profunda, que es cuando sueñas, y ahí también organizas tu cerebro. Entonces, si nosotros sacrificamos esos ciclos que tenemos según las horas, pues seguramente al otro día no vas a tener como un proceso atencional igual, o vas a estar, lo que hablábamos, irascible. Pero digamos que la idea es que cuando tú te vayas a acostar, sea siempre a la misma hora. Pueden haber eventualidades, no sé, que saliste a tomarte algo, que tuviste que trabajar hasta tarde, pero la idea es que siempre sea 10, 11 de la noche, porque tu cerebro tiene ciclos y a las 2, 3 de la mañana es cuando ese ciclo cambia. Por eso muchas personas se despiertan a las 2 o 3 de la mañana, porque la melatonina sube un poco y aparece, si tenemos mucha ansiedad, mucho estrés en el día, el cortisol. Entonces, si yo no estoy tranquila, pues me voy a quedar despierta. ¿Sí? Si estoy relajadita, hice mis rutinas, volví a conciliar el sueño. Pero los horarios son supremamente importantes por reparación y para que tu cerebro, como yo le explico a mis pacientes, limpie las cosas que necesita limpiar. Si no, van a seguir ahí. Claro. Para las personas migrantes que hoy sienten que no descansan bien y que viven con ansiedad o, no sé, con culpa por desconectarse, ¿qué recomendaciones prácticas y realistas les darías para empezar a mejorar esa relación con el sueño y el descanso? A mí siempre mis pacientes me dicen, Linda, tú eres muy incisiva en el tema de las rutinas. Sí. Y yo siempre les digo a mis pacientes, y a mis asesorados, las rutinas te cambian la vida, desde que uno es pequeño hasta que uno es adulto. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tú tienes que realizar siempre? En los hábitos que tienes en el día a día. Yo les hablo a mis pacientes no desde la parte negativa, si no duermes te va a pasar tal cosa, porque ya tenemos mucho contenido en Instagram, en TikTok sobre el tema. Y a mí me desborda ver tanto aspecto negativo a partir de que no duermas. Entonces yo les digo, vamos a tocar algo de los hábitos positivos en el día que puedes reparar. Lo que te decía, actividad física es algo que es un no negociable para ti en tu día a día, seas niño, adulto, adolescente, adulto mayor, ¿sí? Sea 3 o 4 veces a la semana, está perfecto. El ejercicio que tú quieras, que te gusta caminar 40 minutos, está perfecto, ¿sí? Que te gusta hacer bici, listo, bueno, a nosotros acá por la lluvia nos cuesta un poco, pero que te gusta correr, el deporte que sea. Primero, actividad física, ¿sí? Segundo, el tema de las comidas, la alimentación. Yo sé que muchas veces por el tema de que migramos, lo que tú me dices, como el tema de los trabajos, el tema de los estudios, hace que nosotros nos saltemos horas de comida. Si yo me salto horas de comida, eso va a hacer que mi cerebro por la noche no tenga la suficiente energía para poder hacer todo ese trabajo que tiene que hacer cuando estás durmiendo, ¿sí? Entonces, desayuno, almuerzo y cena es algo que debemos tener muy implementados también como hábitos en el día, ¿sí? También el tema de agradecimiento.
la gente no le da la importancia a agradecer, ¿sí? Agradecer que estamos en un país muy lindo, que nos abrió abierto las puertas, porque por eso te digo que la experiencia puede ser diferente según la persona que migre, ¿sí? Pero siempre tomarse el tiempo en el día para hacer una lista de agradecimiento, o si quieren no todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Y hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es muy desde la parte psicológica, que se llama el worry list, que es tómate 20 minutos en tu día y haz esa lista de lo que te preocupa, de lo que te afecta y de lo que estás pensando y sobrepensando. Porque ya le estás dando la orden a tu cerebro de que ahí quedó, ¿entiendes? Que lo vas a retomar después. Y no va a ser que a las 12 de la noche, cuando te despertaste, empiece a darle vueltas de por qué no me mudé a tal casa, o por qué no le hablé a esta persona, o por qué sigo en conflicto con alguien más. Entonces, fíjate que yo te estoy dando hábitos, pero en el día. Normalmente la gente te da recomendaciones es antes de dormirte. Entonces, toma la agüita de tal cosa, tómate la pastilla de tal cosa. ¿no? Y lo último, y antes que se me olvide, la meditación. La meditación cambia la vida de la gente. O sea, literal, hace que tu cerebro haga una pausa, baje esa energía y te ayude a recuperarte. ¿sí? Entonces, cosas en el día y tu rutina antes de dormir, tenerla súper clara. Hacer lista de tu rutina, todos los días lo mismo y la misma hora. Me gusta mucho el agradecimiento, la meditación, nosotros aquí pro mindfulness. ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el celular? Hay un tema con el celular, precisamente, y es que fíjate que la semana pasada escuchaba un podcast de un médico muy famoso que trabaja mucho el tema del sueño, y él decía que ni siquiera el problema ya hay que bajarle el brillo al celular, sino es el tiempo que tú estás, lo que comúnmente llamamos scrolleando, y hacemos esto. Ese contenido que tú ves rápido hace que tu cerebro esté a 1000 y genera una reacción y una activación. Entonces, si tú haces eso con el celular, y dices, bueno, yo me voy a dormir, pues, ¿qué va a pasar? Que tu cerebro quedó activo. Hay muchos expertos que recomiendan 2 horas antes de dormir. Yo sé que casi nadie lo hace, hay que ser real, o sea, yo soy terapeuta clínica y siempre les digo a mis pacientes, si uno va a hacer un cambio, lo hace de verdad, no dice mentiras. Entonces, si podemos hacer mínimo 40 minutos antes de dormirte, desconectarte el celular. Por ejemplo, nosotras que somos migrantes, yo siempre les digo a mis pacientes, porfa, si no hay alguien que dependa de tu cuidado cuando te vayas a dormir, ponlo en modo avión o ponlo en silencio, porque las notificaciones o la vibración del celular, si tienes un sueño muy liviano ese día, te van a despertar, ¿sí? Entonces, siempre que sea menos de 40 minutos, pues, o más o menos 40 minutos antes de dormirte, bajarle el brillo al celular, ¿sí? Y tratar de que antes de dormirte no veas contenido como que sea muy rápido, con muchos colores, porque eso activa tu cerebro. Y darte un tiempo en el día todo el mundo ahora está súper fan del detox tecnológico. Yo les digo, pues es imposible, es una herramienta que trabajamos, vemos, leemos, pero ¿qué podemos hacer? Que en el día tómate 20 minutos contigo misma, quitaste el celular, te tomaste un café, un té, te comiste algo, respiraste y tuviste tu tiempo contigo, sin el celular. Sí, yo creo que la meditación antes de dormir podría ayudar mucho a desconectarte antes. Claro. ¿Qué pasa cuando estas personas que creen que viendo una película es que llegan al momento o sea, me da sueño cuando estoy viendo la película? ¿no? Claro, que puede ser. Hay personas que le funciona, pero te vas a despertar más fácil después porque tu cerebro no tuvo el tiempo suficiente para relajarse. Hablando ahorita de la meditación, yo a mis pacientes les estructuro rutinas donde tienen su tiempo de meditación y después ya es su tiempo de calma. Ahí ya no viene pantallas, no viene agua, no viene aromática, sino viene el tiempo de calma que tú tienes después de haber apagado la luz o de quedarte con una luz muy tenue. Hay personas que se acostumbraron a que eso los induce al sueño, llamémoslo así, pero puede hacer que más adelante los despierte más fácil a las 3 de la mañana porque el cerebro no se desconectó de la manera correcta, llamémoslo así. Ya. O sea, que realmente hay que empezar a educarnos o reeducarnos un poquito. Sí, que les cuesta mucho, pero la idea es trabajarlo para poder mejorar. Para ser un poco más productivos todo el tiempo. Y dime, finalmente, como tal vez para cerrar, ¿cuánto, bueno, sé que hay un impacto, pero el sueño como tal puede impactar en el desgastamiento físico? Es decir, ¿tú crees que envejecemos más rápido si no cuidamos el sueño? Claro, porque afecta tu cuerpo, tu productividad, que tú te puedas mover de la misma manera. Incluso hay estudios que dicen que afecta la hidratación de la piel, ¿sí?
Entonces, las personas que no duermen bien, tú te das cuenta cuando al otro día que no durmió bien. Hay unos estudios importantes donde muestran fotos de personas que durmieron bien o descansaron bien, o las horas que para ellos estaba correcta, y personas que tuvieron alteraciones en el sueño. Y sí se nota en la cara, se nota en la piel, en sus poses, en sus reacciones, ¿sí? Personas que todo el tiempo están súper hipervigilantes, reactivas. Entonces sí afecta. Y si las personas, por ejemplo, tienen una enfermedad física, si no descansan bien, puede aumentar el dolor, por ejemplo. Entonces sí es importante, sí, yo siempre les digo a mis pacientes, hay que revisar y revisar con el médico que todo orgánicamente esté bien, ¿no? Hablando del tema del sueño, primero antes de empezar una intervención como la que nosotros brindamos, tienes que mirar que físicamente todo esté correcto, ¿no? Que no haya algo de base, ¿no? También. Sí, o sea, no es solo las ojeras, hay muchas consecuencias más si no descansamos bien. Pues, ¿qué tipo de intervenciones, si nos puedes dar un poquito más detalle, tú todavía acompañas a pacientes en sesiones clínicas? Sí, mira que algo muy bonito de cuando yo renuncié a mi trabajo en Colombia fue que cuando llegué acá a Irlanda, bueno, la pausa ahí profesional y todo, pero me buscaron muchos pacientes. O sea, me llamaron, pues digamos que me buscaron por redes sociales y sí atiendo pacientes online, ¿sí? Y también brindo asesoría clínica, pues en el tema de alteraciones a nivel emocional, pero ahora estoy con un programa en sueño, ¿sí? Para alteraciones de sueño, mirando cómo estás durmiendo, qué está pasando con tus hábitos, desde la base del autocuidado y la parte de psicología clínica, ¿sí? ¿Cómo está tu emoción y si eso está afectando en que tú duermas o que no duermas, ¿sí? Entonces la intervención es desde la psicología clínica enfocado en el proceso del descanso y del sueño. Esto es muy interesante. Muchísimas gracias, Linda, por estar aquí presente, darnos toda esta información. Tienes tus redes, nosotros lo vamos a poner igual en la descripción de este podcast. Toda la información de ella, pero si quieres también darnos cómo te encontramos en Instagram, dinos, o qué otras cosas más están viviendo en tus proyectos nuevos. Realmente el proceso y todos los proyectos van en base en empezar a educar a las personas en que el sueño es importante, desde tu parte física y emocional. En mis redes me pueden encontrar como Linda Alarcón Psicóloga y en TikTok igual, de la misma manera. Y en LinkedIn, Linda Alarcón. Estoy ahí para ustedes. Sí, tiene muchos videos. Vayan a ver a su perfil. Hay muchos consejos que ella nos da. Contáctenla si necesitan. No duden en que si están teniendo problemas con descansar y son producto de no dormir bien, pues acá está Linda para solucionarles o aconsejarles un poco sobre eso. Otra vez, muchísimas gracias, No, Linda. a ti por la invitación. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por seguirnos y bueno, hasta la próxima. Adiós, que estén bien. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos.